Dios hizo un pacto, quedó consignado en la ley. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto entre Dios y el hombre se selló con sangre. El hombre se comprometió a obedecer y a hacer todas las cosas que Yahvé había dicho. Se construye el tabernáculo o santuario, y Dios se cuida de que nosotros no perdamos la forma de entender el pacto, diferenciando qué cosas aplican en él: la sangre, el arca y una ley. La sangre queda registrada como sangre del pacto en Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas y Primera de Corintios. El arca del pacto en Hebreos 9:4, y una ley de fondo y otra ley de forma. La ley que da forma al pacto es la ley ceremonial, muy diferente de la ley moral en la cual se basa el pacto, y es el fondo del mismo. Aquí es donde muchos se equivocan por confundir conceptos, y cometen el grave error de anular la ley que es la base del pacto. Sin embargo, es muy sencillo distinguir la diferencia entre las dos. En el primer pacto se debía construir el santuario y cumplir los ritos guardando las leyes del Pentateuco. En el nuevo pacto se debe aceptar a aquel a quien representaba la ley ceremonial y guardar la ley del pacto para no caer en desobediencia. El santuario demuestra que se hizo diferencia entre las tablas del pacto o ley de Dios y las instrucciones y mandamientos de la ley ceremonial. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Este libro de la ley se puso al lado y no dentro. Este libro de al lado está aquí por testigo contra nosotros. Es el que consigna la ley ceremonial, y es del que está hablando Colosenses 2:14 al 17, Efesios 2:14 al 16 y Romanos 14:6. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es este libro el que está contra nosotros. Es este libro el que contiene los requisitos de las comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas y 7 sábados o días de reposo extra. Casi todos los cristianos se han confundido con este libro que está fuera del arca, el clavado en la cruz. Ahora nota el contraste entre esta ley ceremonial y las tablas del pacto dentro del arca. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 40 se aplica a Jesucristo, y de la misma manera cuando dice: tu ley está en medio de mi corazón, la ley de Dios está en medio del arca del pacto, y es sobre la que se hace el nuevo pacto en la sangre de Jesús, del cual hablan Jeremías 31:33, Mateo, Marcos, Lucas y Hebreos 8, 9 y 10. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Los 10 mandamientos hablan del sábado, y Jesús es Señor del sábado,
Marcos 2:28. Los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz como malinterpretan algunos, están vigentes, y Apocalipsis nos dice que Satanás ataca a la única iglesia que los guarda. ¿O por qué crees que en la Biblia no existe el domingo como día de reposo? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de él, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El capítulo 14 y el versículo 12 de Apocalipsis enseñan: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La teoría de que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, fueron clavados en la cruz, desconoce el plan de salvación, y es un claro engaño de quienes Jesús dijo, vendrán falsos cristos. El santuario y el arca del pacto simbolizan el trono de Dios, y la ley de Dios dentro del arca significa el fundamento de su gobierno. El problema es que los apóstoles conocían bien la diferenciación entre las dos leyes, y en el Nuevo Testamento se refieren a ambas simplemente llamándolas la ley. Por ejemplo, en Gálatas 5:4, Romanos capítulos 2, 6 y 7, Lucas 10:25, entre otros, se escribe la palabra ley, refiriéndose por su contexto a la ley moral, y en Hechos 15, Lucas 24:44 y Hebreos 7:28, entre otras, se usa la misma palabra, pero en un claro contexto de ley ceremonial. Una abolida en la cruz, otra eterna. Un excelente ejemplo de esta interpretación lo constituye Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Por qué si la ley era hasta Juan el Bautista, un límite de tiempo, esta misma cita dice que perdurará, porque primero se acabará el mundo antes de que cambie una nimia tilde? Son centenares los lectores superficiales que pasan por encima de las ciencias de la interpretación. Agrupan ambas leyes en una sola, las mezclan con Colosenses y Gálatas para predicar a sus seguidores que no guarden, no obedezcan, que es solo por fe sin obras. Y con eso no han hecho otra cosa que demostrar su profundo desconocimiento del plan de salvación y su contaminación con el engaño. Si tú predicas que el nuevo pacto clavó toda la ley en la cruz y no hay que hacer obras porque Efesios 2:8 lo dice, debes enfrentarte con una Biblia que te estará contradiciendo. ¿Cómo se va a abolir la ley si el nuevo pacto la está escribiendo en el corazón y la mente? Quienes predican esto están engañados y tendrán serios problemas con esta cita. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Consideramos que esta cita no necesita comentarios. Además está muy cerca del versículo 33, el cual habla del nuevo pacto, y es de donde lo menciona Hebreos 8 y 10. De la misma manera que el Israel antiguo invalidó el primer pacto, el Israel moderno está invalidando el nuevo pacto al predicar semejante incoherencia. Según Romanos 2:28 al 29, el Israel moderno del nuevo pacto es el que lo es en lo interior. Se aplica a todo creyente cristiano de nuestros días. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Recuerdas qué es lo que había en el centro del arca del pacto y en el centro de las tablas del pacto? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.